Estimados estudiantes, todos bienvenidos a nuestra videoclase de la aula Integración de TIC en las organizaciones, quienes habla su docente John Jairo Arias Gómez, y el día de hoy estamos desarrollando nuestra videoclase correspondiente al módulo número 1. La idea de esta videoclase es aclarar algunos aspectos fundamentales que ustedes deben tener en cuenta para el desarrollo de nuestro módulo número 1. Bien, la agenda que vamos a manejar el día de hoy es, en primer lugar, vamos a hacer una breve presentación de nuestro módulo. Vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes que se manejan en este módulo, que es la planeación estratégica. Vamos a hablar de la planeación, los principios de la planeación y vamos a hablar también de la estrategia. Posteriormente vamos a hablar como tal del concepto de planeación estratégica, de qué se trata la planeación estratégica. Vamos a identificar los pasos para la planeación estratégica y finalmente vamos a ver de qué se trata el análisis estratégico, donde vamos a identificar los factores internos y factores externos que tienen impacto directo en el desarrollo organizacional. En primer lugar, entonces, vamos a hacer una breve presentación del módulo número 1. Recordemos que este módulo se denomina planeación estratégica y se busca que ustedes puedan identificar los elementos de un plan estratégico y comprender su importancia para establecer una hoja de ruta que permita realizar un análisis situacional de la organización. En este módulo número 1 nosotros vamos a realizar principalmente dos actividades. Cada una de estas actividades tiene un 25% sobre el peso final de la nota final. La idea es que obviamente ustedes cumplan con la presentación de estas actividades. La actividad número 1 es una tarea sobre planeación y definición del objeto de medición. Y la actividad número 2 es una evaluación de los elementos principales de la planeación estratégica, para lo cual ustedes deben verificar esta videoclase. Iniciamos entonces con lo que son los conceptos asociados a la planeación estratégica. El primero de ellos es la planeación. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que son dos elementos que a lo largo de la historia de la administración de empresas venían siendo identificados, venían siendo trabajados, pero de una manera independiente. Con el pasar de los años se plantearon algunos científicos, algunos gestores administrativos, la idea del establecimiento de planeación estratégica como un elemento que trabaja de manera conjunta, que de cierta manera establece cierto tipo de estrategias, cierto tipo de elementos que permiten el desarrollo adecuado para un perfil competitivo de las organizaciones. La planeación entonces puede definirse como la etapa que forma parte del proceso administrativo mediante el cual se busca establecer las diferentes directrices en las que se orientará la organización, además de buscar definir las estrategias que debe implementar la organización a futuro, y se seleccionarán alternativas y acciones correctivas en caso tal que no se presenten resultados esperados en el ejercicio. Importante acá, la planeación básicamente define cuáles son las actividades y directrices que una organización debe de, realizar. En gran medida lo que se busca también es establecer acciones correctivas y alternativas. Generalmente las organizaciones, cuando realizan algún tipo de planeación, deberían plantearse un camino alterno, un plan B, un plan C, porque no siempre los resultados que se obtienen son los que se esperaban. Es decir, las organizaciones pueden establecer cierto tipo de acciones con el objetivo de obtener resultados, pero no siempre esas acciones van a permitir que se alcancen esos resultados, o no siempre esos resultados se van a alcanzar. Lo ideal entonces es que las organizaciones, desde una fase previa, desde esa fase en que plantean este tipo de ideas, plantean este tipo de oportunidades, de una vez la organización plantee algunas alternativas adicionales, algunas acciones a realizar en caso tal que no se consigan esos resultados esperados. Por eso es importante que las empresas, siempre que están realizando los planes estratégicos, de inmediatamente planeen, de forma inmediata planeen lo que son esas acciones correctivas o acciones emergentes ante posibles problemáticas que se vayan a presentar. La planeación está orientada a estructurar los esfuerzos de la organización para cumplir los objetivos y metas de grandes economías sociales y políticas. Esta orientación de la empresa se da teniendo en cuenta los recursos reales con los que cuenta la organización y los potenciales recursos que podría tener. Es importante que siempre que se realiza la planeación, obviamente
se creen objetivos retadores, objetivos que lleven a la organización a buscar la forma de crecer, pero obviamente que sean objetivos que sean reales, es decir, que se tenga en cuenta cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades reales que tiene la compañía para así establecer los objetivos. Yo no puedo llegar a proponer una planeación en la que los objetivos finales que tenga la compañía sean inalcanzables para la misma, porque en definitiva la organización no va a cumplir ese plan estratégico y en definitiva yo voy a formular un plan operativo que no es adecuado para lo que puede llegar a funcionar dentro de la compañía. Estos recursos permitirán establecer un marco referencial necesario para crear programas y acciones específicas, logrando una predicción lo más probable de las diferentes mutaciones del entorno interno y externo a futuro para generar planes necesarios que permitan mitigar las amenazas y aprovechar las oportunidades que garanticen el éxito de la organización. Dentro del ejercicio de planeación se puede realizar una organización o sistema social. Existen algunos niveles dentro de los cuales se encuentran el global, el sectoral, el institucional y el regional. Digamos que acá lo que podemos resaltar es que dentro de esta planeación que realizan las organizaciones o todo tipo de sistema social, se deben ejecutar algunos planes que obviamente enmarquen un impacto de tipo global, sectorial, institucional o regional. De cierta manera, busca es identificar el nivel de impacto que puede llegar a tomar la decisión puntual de una estrategia a realizar. Dentro del estudio entonces de la administración de empresas se han planeado o planteado 5 principios de la planeación. Estos principios están orientados a establecer de mejor manera lo que es el plan estratégico, establecer de mejor manera las estrategias que pueden realizarse por parte de una organización y de cierta manera va a desarrollar de forma mucho más adecuada eh, los elementos asociados a un correcto estructuramiento de declaraciones de misión y visión corporativas. En primer lugar, hablamos de la factibilidad, busca el que lo que se planee pueda realizarse. Lo importante es que a la hora de realizar planes, los mismos sean alcanzables por la capacidad que tiene la organización. Es importante estructurar planes que son demasiado ambiciosos u optimistas que de cierta manera no sean posibles de lograr. Como lo mencioné anteriormente, uno de los primeros aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar una planeación estratégica por parte de una compañía es evidenciar claramente cuál es ese estado real de la compañía, cuál es esa capacidad verdadera que tiene la compañía. Esto se realiza a través de un estudio de factores internos. Allí yo me puedo dar cuenta cuál es la verdadera capacidad que tiene la organización para llevar a cabo algunas actividades económicas. Además de esto, encontramos la objetividad y cuantificación. Busca cuando se realice un ejercicio de planeación, el mismo se base en datos reales resultantes de los procesos de la organización, el razonamiento preciso y exacto. Nunca el ejercicio de planeación debe basarse en opiniones objetivas, en especulaciones o en cálculos arbitrarios. Se establece la necesidad de utilizar datos objetivos como lo son las estadísticas, el estudio de la factibilidad de mercados, el estudio de factibilidad técnico y el financiero. Básicamente, esta objetividad busca es nuevamente precisar la verdadera situación de la organización. Aquí, información que nosotros podemos tomar a partir de la realidad de la empresa son básicamente la información resultante de los procesos de gestión, los registros básicamente de resultados de la compañía. Yo puedo tomar entonces también los resultados alcanzados en los estudios de factibilidad de los proyectos, como puede ser la proyección financiera que tiene una compañía, los flujos de caja proyectados, pueden identificar también los estudios técnicos, donde pueden identificar cuánto requerimiento yo tengo por cada elemento que voy a utilizar en mis procesos productivos, puedo identificar cuántos elementos necesarios necesito para obviamente alcanzar los resultados que se están planeando, alcanzar con la desarrollo de actividades de la organización y diferentes elementos que son determinantes y que son realmente resultados de un estudio estructurado de la compañía o un ejercicio real de la compañía. Yo no puedo tomar cierto tipo de decisiones, cierto tipo de objetivos de planeación con elementos que no tienen un sustento riguroso
y que refleja en sí la real situación de la empresa. En tercer lugar, hablamos de la flexibilidad. El principio de flexibilidad busca que la elaboración del plan se realice estableciendo márgenes de holgura, los cuales permiten que la organización pueda afrontar situaciones imprevistas o no deseadas, así que proporcionen nuevas alternativas de acción que ajusten fácilmente las condiciones. Lo mencioné anteriormente también, las organizaciones siempre se van a enfrentar a diferentes factores externos que van a llegar a mutar los posibles resultados, el normal comportamiento que tengan las empresas. Para esto es importante que las organizaciones planeen en el ejercicio de realización de la planeación cierto tipo de estrategias emergentes, estrategias correctivas, estrategias de mejoramiento para optimizar los resultados que se puedan obtener en este ejercicio normal de actividades. En cuarto lugar, hablamos de la unidad, es el principio de unidad que busca que todos los planes específicos de las diferentes áreas de las empresas se integren en un plan general o global y de esta manera que todos cuenten con la orientación a lo largo del propósito y objetivos generales. De esta manera, la gestión a realizar para cada uno de su sistema de la organización aportará al resultado final en conjunto. En sí, lo que busca es una unidad de todos los objetivos de la organización. No es posible que cada una de las áreas tenga una planeación distinta, cada una de las áreas tenga un resultado distinto, sino que en definitiva todas las áreas de la organización van a aportar al resultado final que la misma obtenga. Por lo tanto, todos deben tener un direccionamiento hacia el plan estratégico, el direccionamiento estratégico que ya ha establecido la compañía y que en cada una de las áreas debe estar orientado a la consecución de esos resultados o esos objetivos que se han planteado. Y en quinto lugar, del cambio de las estrategias, este principio de planeación busca que cuando un plan se extiende en el tiempo, sea necesario rehacerlo completamente de cara a definir un plazo, un presupuesto y una medición apropiada para el ajuste de las estrategias. En definitiva, en caso de que un proyecto esté realizándose o extendiéndose por un determinado tiempo adicional, es importante que la organización tome las decisiones adecuadas, ya que en definitiva no se están cumpliendo los resultados previstos y por lo tanto se establezcan nuevas estrategias que permitan nuevamente alcanzar los resultados que en inicio se tenían planeados. Hablamos ahora entonces de la estrategia. La palabra estrategia se ha usado de diferentes maneras a lo largo de la historia y también dependiendo del contexto en el cual se maneja. Tradicionalmente se utilizó en el terreno de las operaciones guerreras, ya que estuvo presente en las tácticas militares desde planteamiento de Sun Tzu en el libro El arte de la guerra. Solo en periodos de tiempo bastante recientes el término se ha aplicado a otras ciencias y actividades humanas, particularmente a la actividad de los negocios. La estrategia dentro del ámbito empresarial está vista como una herramienta orientada a la búsqueda de la ventaja competitiva. El concepto de estrategia sugiere la necesidad de adoptar los recursos del medio en el cual se desarrolla para generar ventajas competitivas. Esto se basa en una comprensión clara por parte de las empresas sobre sus principales características funcionales, la determinación de sus interrelaciones y la determinación de su capacidad de acción. Esto supone que para lograr una ventaja competitiva se requiere de la integración de las actividades internas de gestión orientadas a que el negocio esté alcanzando los niveles mínimos que ofrecen los competidores. Aquí ya empezamos a tener en cuenta algunos factores adicionales, no solamente nos estamos enfocando en factores internos de la compañía, sino que también empezamos a verificar factores externos a la misma. Ya empezamos a tener en cuenta un mercado competitivo en el cual se desarrolla la empresa, ya empezamos a tener en cuenta otro tipo de elementos como lo son competidores que ofrecen el mismo tipo de servicio, vamos a empezar a tener otro tipo de elementos adicionales como lo son factores políticos, factores legales, factores asociados a elementos externos de la compañía que en definitiva pueden ser determinantes en lo que es el éxito o el fracaso de la organización. La planeación estratégica entonces sale del concepto de estrategia y el de planeación que generalmente se ligan para estructurar el concepto de planeación estratégica. Se articulan dependiendo uno del otro, pues tanto el uno como el otro designan una secuencia de acciones ordenadas en el tiempo, de tal forma que se pueda alcanzar uno o varios objetivos planteados. La planeación estratégica puede definirse como el proceso por el cual los dirigentes ordenan y articulan los objetivos de la organización y sus acciones a llevar a cabo en un periodo de tiempo específico. La planeación estratégica debe ser entendida como una herramienta que está de la mano de la acción superior de la organización
esta herramienta permitirá obtener una ventaja real sobre sus competidores por solo el proceso formal de planeación a largo plazo que realice la organización proyectando el crecimiento de acuerdo a las oportunidades que ofrece el mercado. Importante acá, entonces, que empezamos a tener en cuenta la planeación estratégica como un elemento que permite a la organización ser competitiva. En realidad, la planeación estratégica desarrolla elementos que van a alcanzar resultados óptimos para la compañía, van a permitir desarrollar estrategias que me permitan ser competitivo, que me permitan desarrollar elementos de crecimiento constante, de aseguramiento de éxito frente a competidores. Pasos para realizar la planeación estratégica. Tenemos varios pasos. El primero de ellos es el horizonte, donde nos planteamos la pregunta ¿dónde queremos ir? Básicamente establece el rumbo que quiere tomar la organización y definirá el enfoque que tendrá la estrategia y por ende el direccionamiento estratégico. En segundo lugar, encontramos el diagnóstico, donde buscamos responder a la pregunta ¿dónde estamos hoy? Busca realizar un análisis de la situación actual de la organización en el momento de realizar el ejercicio estratégico. En tercer lugar, hablamos de uno de los conceptos más importantes de la planeación estratégica, que es el direccionamiento, donde buscamos responder a la pregunta ¿dónde queremos estar? Al igual que en el contexto del horizonte, defino el rumbo de la organización, pero para este caso particular se define un rumbo que sea retador hasta el punto de convertirse de cierta forma en una utopía. No puede llegar a ser inalcanzable claramente, o sea, debe tener en cuenta los elementos básicos de capacidad de la compañía, pero de cierta manera tiene que ser un elemento retador para obviamente maximizar y enfocarse en esa estrategia de mejoramiento continuo que va a permitir el crecimiento real de la compañía. Encontramos también la proyección estratégica que busca responder a la pregunta ¿cómo llegaremos? En este aspecto se define claramente los pasos que requiere la organización de acuerdo a la capacidad y recursos para dar alcance a los objetivos que se han proyectado. Y por último, la evaluación, monitoría y estrategia. En este elemento buscamos responder a la pregunta ¿cómo estamos llegando? Este aspecto busca evidenciar si los resultados que se están alcanzando eh, son los deseados y si los mismos permitirán lograr el objetivo final. A partir de los mismos se podrán diseñar estrategias de mejoramiento y acciones correctivas. Básicamente es tomar todas las decisiones necesarias para asegurar que se alcance lo que previamente se ha definido. Hablamos ahora del análisis estratégico. El análisis estratégico está enfocado en definir algunos elementos asociados a lo que es los factores tanto internos como externos a la compañía que tienen repercusión directa en los resultados que puede llegar o puede estar alcanzando la empresa. En primer lugar, hablamos de los factores internos porque son los que están directamente ligados a la capacidad real de la compañía. Posteriormente vamos a enfocarnos en lo que son los factores externos porque estos están ligados de cierta manera en lo que son los elementos que repercuten o que interactúan constantemente con esa capacidad real que tiene la empresa. El análisis estratégico entonces es el concepto de análisis que surge como agrupación entre los diferentes metodologías que existen para analizar los factores que generan impacto en la organización, tanto a nivel interno como a nivel externo. Las metodologías descritas son utilizadas únicamente dentro de un ámbito organizacional y han tenido gran repercusión a lo largo de la historia de la administración de empresas, ya que han permitido definir claramente elementos de competitividad que han sido utilizados por parte de las organizaciones desde los años 80. ¿Qué son entonces los factores internos? Los factores internos de una organización pueden identificar a elementos de debilidades como fortalezas de sus colaboradores en todos los niveles de gestión. Pero no solo se evalúan competencias de los trabajadores, ya que una organización puede encontrar tanto fortalezas como debilidades en las fases de interacción entre los procesos, en los sistemas de gestión que en los que cuenta la compañía y también en los recursos que utiliza para desarrollar sus funciones. Lo más importante del análisis de los factores internos es que yo voy a mostrar la realidad de la compañía, voy a poder identificar cuál es la capacidad de actuar real que tiene la compañía y en definitiva yo voy a poder identificar esas debilidades o oportunidades que tiene la empresa a partir de las cuales puedo mejorar. Y encontramos los factores externos. De cara a realizar un análisis de los factores externos que puede llegar a generar impacto en el desarrollo normal de una organización, es importante empezar por identificar cuáles son los posibles factores que tienen un cambio o mutación en el entorno que puede llegar a impactar los procesos de una compañía.
Estos factores internos o externos básicamente son los factores políticos, ecológicos, legales, económicos, tecnológicos, que de cierta manera repercuten en el resultado final de la empresa cuando mutan en su entorno. Estos serán elementos que nosotros verificaremos más adelante en nuestro módulo número 2, donde básicamente buscamos identificar cómo se desarrollan estos factores en el comportamiento normal de las empresas. Les agradezco por su tiempo, muchachos. Les recuerdo que cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan pueden consultarlo a través del correo del aula. Yo con gusto estaré atendiendo todas sus dudas e inquietudes. Les agradezco mucho por la atención. Los invito a participar activamente en nuestras actividades y hasta pronto.